tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañan en un programa más de Primer Plano a la sana distancia, esperando que esté bien en su casa. Le agradecemos mucho que nos reciba. Bueno, pues yo les propongo, colegas, que el día de hoy abordemos el tema que se viene el día de mañana. El presidente de la República presentará su segundo informe de gobierno y les planteo 3 líneas de reflexión para, digamos, dar contexto a este evento. En primer lugar, las encuestas de opinión. El jefe del Estado llega con un nivel de popularidad muy alto, 50 y tantos por ciento, lo ubica Oráculos. Hoy, sin ir más lejos, se publica la Reforma, lo ubica en 56%. Claro, si uno ve la trayectoria que ha tenido desde el inicio de su administración, que era un presidente casi, digamos, de consenso, ha venido perdiendo terreno, pero sigue siendo un presidente tremendamente popular. Como digo, supera los 55 puntos de aprobación. Segundo elemento que creo que es muy importante tener en cuenta es la comunicación política que el presidente ha decidido utilizar para dirigirse a la nación. En este caso, sigue utilizando efectivamente una línea, pues básicamente de confrontación con otro sector. Vuelve a hablar de los conservadores en un tono ciertamente, pues como de búsqueda de contraste. El jefe del Estado mantiene su tesis de que la cuarta transformación avanza y que sigue habiendo un grupo que se obstina, que se empeña en tratar de que no avance. Y luego el último punto que les planteo es que efectivamente, a pesar del enorme optimismo presidencial, hace unos días decía yo, el 1 de diciembre voy a dejar ya atado y bien atado el conjunto de elementos que permitirán efectivamente hablar ya de una cuarta transformación. El presidente se refería a actitudes democráticas, hábitos democráticos de la población, a programas sociales ya arraigados, incluso algunos de ellos elevados a rango constitucional, y bueno, pues todo el conjunto de transformaciones legales. Él dice, para el 1 de diciembre tendremos ya cuarta transformación, las bases, los fundamentos de la cuarta transformación. Por tanto, el presidente llega a este segundo informe a pesar de la situación económica y la grave crisis sanitaria que tenemos, con un enorme optimismo. ¿Cómo lo ven? Pues, Leonardo, yo estoy de acuerdo contigo. Impresionan las cifras a 2 años, pese a la pandemia, la violencia y a la carestía, lo cual se explica por varias razones. No voy a meter a ellas, sino a la afirmación del presidente de que sigue enfrentando la resistencia de los adversarios, lo cual es correcto. Vamos, sí hay fuerzas al interior de México que se oponen frontalmente, abiertamente a las políticas de Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que en la debilidad que él está mostrando, yo sostengo que es un presidente popular pero débil, también influye la ineptitud de una parte importante de la 4T, porque si hace uno a un lado a funcionarios como Marcelo Ebrard, Gertz Manero, Claudia Sheinbaum, que son indudablemente eficientes, hay un buen número de funcionarios, los gobernadores de Morelos, Veracruz, por ejemplo, que son bastante ineptos, muy ineficientes en el ejercicio de gobernar. Y en ese sentido, pues también es responsabilidad de la 4T, como es responsabilidad de la 4T y tal vez del presidente, la fragilidad conceptual y programática que tiene la 4T, porque es una serie de enunciados muy generales, pero que carecen de una integralidad que pudiera orientar a las diferentes fuerzas. Por tanto, llega muy popular por sus políticas sociales, por las mañaneras, su control del debate público indudable, pero al mismo tiempo muy débil en su capacidad para implementar las políticas, y eso crea una situación pues muy peculiar, muy inédita. Bueno, yo creo que vale la pena subrayar el hecho de que un esfuerzo por cambiar la naturaleza del régimen hecho a diferencia de las otras 3 transformaciones de las que habla Andrés Manuel, que son transformaciones hechas con el uso central de la fuerza. Esta no usa la fuerza y recibe un aparato de Estado que es
en el mejor de los casos mediocre y en el peor de los casos es francamente malo y casi podría yo decir es un sabotaje en sí mismo a un proceso de cambio en el sentido en que lo propone Andrés Manuel López Obrador. Tener que, como se decía o se dice, con esos bueyes hay que arar, el punto es que no puede transformar algunas de las estructuras centrales del Estado, como las revoluciones, se supone que las revoluciones transforman, aquí no, aquí hay que cargar con un gran lastre del pasado e irlo poco a poco transformando. Yo creo que ahí está parte de la explicación de su popularidad, que una parte importante de la sociedad entiende que esto es una tarea de muchos años. Y si el presidente tiene que ser optimista y decir, pues ya para el 1 de diciembre esto empieza a quedar planchado, se acepta que es su tarea ser optimista, pero la de un mexicano normal, común y corriente, sabe que se enfrenta, por ejemplo, en el caso de la corrupción, se enfrenta a literalmente siglos de esta práctica. Algunas de las secretarías de Estado tienen metido hasta la médula una serie de parásitos y de actitudes burocráticas que va a tardar en modificar si es que se modifican. Así que a mí lo que me parece, Sergio ya había usado esta afirmación en un programa que tenemos en las mañanas y yo ya había usado la que estoy poniendo ahorita. El problema es el Estado. Es un Estado desastroso en más de un sentido, y con ese hay que llevar a cabo una transformación de fondo con instrumentos que están muy carcomidos. Bueno, yo creo que el discurso que va a utilizar el día de mañana el presidente, pues es el que le hemos oído en todas las mañanas a lo largo de estas semanas, que es, desde luego, optimista, pero aquí la pregunta sería, ¿se vale ser optimista? Hay que ser optimista, sobre todo el jefe de Estado, por supuesto, pero ¿hasta dónde te permites dispararte de la realidad, alejarte de la realidad? Bueno, él va a decir que las cosas no van tan mal, que el manejo de la pandemia ha sido adecuado, que ya se está aplanando la curva, lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que ya empezamos a salir de la crisis económica, lo cual es cierto. La pregunta que muchos especialistas han planteado es ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en salir? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperar lo que había antes de la pandemia? Ya no digamos lo que había antes del inicio de este gobierno. Y ahí pues no está claro, hay posiciones distintas por supuesto, pero por ahí va a ir el discurso del presidente. En fin, básicamente que las cosas van funcionando bien. La pregunta es quiénes sí le creen y quiénes no. Y las encuestas nos dan algunos indicios. Esta encuesta del día de hoy de Reforma, pero también otras que han salido en otros días anteriores, marcan una especie de paradoja, que es la evaluación en general es bastante alta del presidente. El apoyo es bastante alto. En algunas encuestas más que en otras, obviamente. Pero, por ejemplo, la de hoy de Reforma le pone 56% de apoyo. Es bastante bueno a 2 años y dada la crisis que estamos enfrentando, es una valoración bastante alta. Pero a la hora, ese es el fenómeno, a la hora de evaluar las políticas en concreto, no están tan bien valoradas. Algunas están, por ejemplo, la corrupción, sí se considera que está combatiendo, que eso puede arrojar buenos resultados, pero, por ejemplo, el combate a la pobreza, muy mal valorado, por ahí del 25%, en fin, por ahí más o menos. La economía bien valorada en 22, 20%. La inseguridad también aproximadamente por esos rangos. Entonces, por un lado dicen, no, las cosas no van bien. Mucha gente se está dando cuenta que no van bien, que tenemos problemas fuertes en esos
en esos temas centrales: seguridad, la salud, la corrupción, repito, un poco menos mal evaluada, y la economía, el desempleo, etcétera. ¿Por qué entonces valoran tan alto al presidente si en los temas concretos no están viendo que las cosas estén saliendo bien? Puede ser un poco lo que dijo Lorenzo Meyer, es decir, sí tenemos esperanza en el presidente. Ahorita estamos enfrentando problemas graves, pero el presidente eventualmente va a salir adelante, o no queremos perder la esperanza, no tan pronto, de que las cosas no van a salir bien. Entonces nos damos cuenta que no están bien, pero no perdemos la esperanza y le seguimos dando el apoyo al presidente y seguimos valorando sus buenas intenciones, que esa es la otra. Pueden decir, no está saliendo bien, pero la intención de una transformación profunda, de un combate serio a la corrupción, etcétera, ahí está. Y eso es lo que valoran a la hora del apoyo popular general. Por eso es la discusión. A mí me hace todo el sentido, Crespo, porque por un lado tienes efectivamente una situación que no es buena, tienes una caída de la economía, en fin, los datos que el presente nos arroja, pero el jefe del Estado sigue girando efectivamente cheques a la, digamos, cuenta de dos temporalidades, el pasado. Por ejemplo, esto que tú señalas, no va bien la lucha contra el crimen organizado, pero el 47%, si no recuerdo mal, un dosito de memoria de la encuesta de Reforma, dice, esto está así porque gobiernos anteriores le dejaron eso. Por tanto, él puede seguir todavía girando cheques a esa cuenta del pasado. ¿Cuánto tiempo le va a durar? Pues estamos en el segundo año y todavía vale. Si no hay resultados en un futuro cercano, la gente dirá, oiga, pues ya se acabó eso. Y lo segundo, gira cheques a la cuenta de futuro. Efectivamente, la esperanza sigue abierta. Fíjense, un dato sobre el tema de la pandemia. Cuando hemos rebasado ya digamos, el escenario catastrófico, más de 60, creo que vamos en 64,000 muertos, la gente no responsabiliza al gobierno de esos muertos. La principal atribución de por qué hay tantos muertos en este país nos lo damos a nosotros mismos. El 54%, según una encuesta de Covarrubias, dice es que la gente no se cuida. No hemos entendido el mensaje del gobierno. Es decir, eximen al gobierno de esa responsabilidad y solo creo que un 18% dice que es porque la estrategia gubernamental no ha sido lo correcto. Por tanto, a mí me hace mucho sentido el que efectivamente siga girando todavía cheques a las dos temporalidades, teniendo un presente tan complicado. El presidente sigue defendiendo datos que nadie conoce. Hoy dijo, por ejemplo, que él tenía para sí que el resultado de su estrategia para enfrentar la crisis era evidente. Dice, por ejemplo, el consumo no se nos ha caído. Eso no es verdad. El consumo se cayó 25%. Si la gente sigue creyendo que al final del año podremos tener una recuperación rápida en forma de V, como ha insistido el presidente de la República, pues estamos ante un escenario muy favorable para él. Pero subrayo, para mí hace total sentido en este casi septiembre efectivamente del 2020 que sigue teniendo esta posibilidad de girar cheques a dos temporalidades diferentes. Pues sí tiene dos temporalidades, el presente y sobre todo el pasado, porque no hay manera, incluso si uno no quisiera, de manera casi automática, lo compara uno con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Salinas, es decir, los ejemplos de los sexenios inmediatos anteriores, ya los más antiguos, realmente solo los que nos dedicamos a la historia contemporánea los tenemos en mente. Estos últimos, cada día aparecen más desastrosos, no solamente por lo que dice el presidente, sino que en este momento la declaración de Lozoya es realmente histórica. Leerse esas 60 y tantas cuartillas cuesta. Ver que en una tras otra hay una infamia, pero clarísima. Entonces ya con que no esté esa infamia presente o se crea que no está, los adversarios dirán, no, sí está, pero está escondida, como sea. Es el pasado el que está en buena medida Lorenzo, apoyando el presente. Nos tenemos que ir, regresamos. Bueno, vamos a seguir con este tema de el presidente y los expresidentes.
Le propongo a nuestra mesa que discutamos la idea que ahora está tomando cuerpo de hacer una consulta a la ciudadanía para decidir si se procede a llevar a los expresidentes a juicio, teniendo en cuenta que este es un tema relativamente novedoso, porque expresidentes llevados a juicio son muy pocos. A Andrés Manuel le gusta hablar del de Manuel González cuando lo pone Porfirio Díaz y luego se pelean y lo quieren llevar a juicio. No se puede. Pero antes está el juicio de Santana, que vaya que si había razones para llevarlo a juicio, tampoco se pudo ir muy lejos. Ya en el siglo XX, pues está un momento en que Plutarco Elías Calles, como expresidente y en el pleito con el general Cárdenas, también es acusado y llevado ante un juzgado, no pasa a mayores. Y luego está el caso de Luis Echeverría, que yo no sé, está en una especie de limbo metido ahí en su casa, pero sí se hizo una acusación en su contra. Entonces no es muy frecuente, pero sí es algo muy demandado por una parte de la sociedad. Así que, ¿cuál es la opinión de ustedes en torno a esta consulta y a este problema abierto pero no resuelto? Para mí es, digamos, relativamente sencillo. El presidente ha encontrado un caballito de batalla para estar presente con un tema diferente a los grandes asuntos nacionales y poder de esa manera usarlo políticamente lo más que se pueda. A ver, yo se lo pregunté a Santiago Nieto, al fiscal, y por supuesto dijeron, podemos proceder contra los señores porque simple y llanamente no tienen fuero. En estos momentos es un tema de autonomía de las instituciones, en este caso las fiscalías o la UIF, de decir, el ciudadano Salinas de Gortari, el ciudadano Felipe Calderón, el ciudadano Enrique Peña Nieto no tienen, igual que en cualquiera de nosotros, ninguna protección extraordinaria. Por tanto, sería cuestión de que lo decidieran. Por tanto, esto de la consulta es pura política. Por eso digo que en estos tiempos ya desayunamos, comemos y cenamos política, porque todo se convierte en un asunto en el cual pues metes a las instituciones y a los propios ciudadanos, que por cierto, en el Universal se publicó una encuesta, el 89% están a favor y alguno de que se proceda a los en este caso, expresidentes. Por tanto, pues mucha consulta no tienes que hacer, hay una opinión favorable. Incluso los expresidentes, por lo menos Felipe Calderón dijo que vengan y me acusen de lo que me tienen que acusar. No porque eso valga demasiado, pero veo yo en este caso algo absolutamente redundante, un presidente, López Obrador, que dice, yo no quiero ser el verdugo, como si alguien creyera, igual que Manuel González y López Obrador, estoy buscando al tonto que me crea que esto no está instigado por el inquilino de Palacio Nacional. A mí lo que me preocupa son dos cosas. Uno, que le metes una presión suplementaria a la Corte, porque la Corte lo que te va a decir, señor presidente, pues no procede la consulta. Aquí quiere que le diga, si hay alguna acusación, que proceda quien tiene que proceder. Y que a partir de ahí venga la andanada de que la Corte se opone a la Cuarta Transformación. Y la siguiente es efectivamente querer politizar la acción, digamos, contra la corrupción y encimarse en el proceso electoral del año próximo. Yo creo que el presidente tiene toda la razón en querer adecentar efectivamente la vida pública de este país. La gente votó por él y el 89% está a favor. No hay absolutamente necesidad desde el punto de vista jurídico, de esa consulta. Lo que pasa es que le viene de maravilla para poder estarnos teniendo efectivamente desayunando, comiendo y cenando política. Pero no solo política, sino la política que a él le conviene. Por un lado, con esta encuesta y cualquier otra que se haga, efectivamente la gran mayoría de los mexicanos, hayan votado o no por López Obrador, quieren que se termine con la impunidad. Que aquellos expresidentes que tengan algo ahí que se pueda fundamentar, que se les aplique la ley hasta donde llegue, porque algunos ya prescribieron a lo mejor, o qué sé yo, pero que se aplique la ley y se revise qué hicieron o qué dejaron de hacer. Yo creo que eso la gran mayoría lo queremos y lo hemos estado exigiendo. Y las encuestas lo pueden reflejar claramente. Y por otro lado no procede la consulta para ese tema. Ya lo han dicho todo tipo de
juristas, especialistas, constitucionalistas. Entonces, no solamente se trata de que desayunemos y cenemos política, sino el tema que a él le conviene de aquí a la elección de 2021 es otra vez mirar hacia el pasado inmediato, el pasado de corrupción de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos recientes, Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas de Gortari, lo que le toque a Cedillo, en fin. ¿Para qué? Precisamente para que el tema de la elección del año que viene no sea el presente, porque el presente está con muchas complicaciones, independientemente de que, como comentábamos en el segmento anterior, la gente puede decir, es que estos problemas no son de López Obrador, no son su responsabilidad, está tratando de hacer lo que puede. De todas formas, ahorita los resultados no son precisamente muy buenos y yo creo que López Obrador lo que quiere es que cuando la gente llegue a la urna en el 2021 esté pensando en la corrupción de los gobiernos del pasado y en el combate que Morena y el propio López Obrador están dando a esa corrupción. Entonces tu voto más natural sería votar otra vez por Morena y no votar por los que están en el banquillo de los acusados, el PRI y el PAN, la oposición en general. Yo creo que ese es. ¿Por qué? Porque las elecciones presidenciales dieron muy buen resultado. Ese era uno de los principales temas. La mayor parte de la gente votó, muchos por lo que ofrecía López Obrador, pero muchos otros como castigo al PRI y al PAN, como un intento de terminar con la impunidad y la corrupción. Ese es un tema que reditúa a López Obrador y a Morena muchísimo, y no los problemas del presente. Porque si nos fijamos, todas las elecciones legislativas intermedias, realmente se valora lo que ya hizo el gobierno en esos 3 años. Y casi siempre la valoración es negativa, salvo Salinas de Gortari, que más bien remontó en la intermedia del 91, le fue muy bien. A todos los demás les fue muy mal, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto no tanto. Subió, sí. Caían muy, porque ya había un desencanto, porque ya había desgaste del gobierno. Entonces, en la elección intermedia se valora el presente de los resultados que está entregando el gobierno en ese momento. López Obrador creo que ve que no es muy promisorio, digamos, los resultados que se están arrojando, y de aquí a un año quién sabe cómo estén las cosas. Entonces, ubicar en el pasado inmediato, que ese sea el tema de la elección, que eso sea lo que defina el elector frente a las urnas. Pues yo aquí voy a tomar un ángulo diferente. Aclaro, estoy a favor de la consulta, estoy a favor del juicio, eso por varias razones. Pero lo voy a hacer comparando a Vicente Fox y a López Obrador, porque ambos llegaron a la presidencia prometiendo combatir la impunidad de los expresidentes. Vamos, ahí sí es un paralelismo casi idéntico. Vicente Fox no cumplió. Vamos, lo sabemos muy bien, abdicó, repudió, mintió y dejó de cumplir con su compromiso, pese a que el PRI no le cumplió la promesa de hacer la famosa reforma hacendaria. En el 2003 le fue mal en las elecciones, a diferencia de Salinas, a él le fue mal. Es decir, no fue capaz de corregir. Aquí tenemos con López Obrador un caso diferente. Él decía en un primer momento, yo no estoy a favor de la consulta, no quiero perder el tiempo en la consulta para no desgastarme en las transformaciones. Las transformaciones no han ido como él esperaba, yo argumento en parte la debilidad del Estado, en parte los adversarios, yo también argumento en parte por la cantidad de ineptos que lo acompañan. No todos, pero sí un buen número. Pero se da cuenta de lo que está pasando y hace una corrección que embona con una necesidad histórica, porque combatiremos a la impunidad en serio en el momento en el cual se castigue a un expresidente cualquiera o varios que hayan violado alguna o varias leyes. Digamos, eso es lo esencial. Javier Corral del PAN lo está intentando y lo está logrando. Ese es el impulso de Javier Corral. Cuauhtémoc Blanco de Morena PES en Morelos lo prometió y no lo ha cumplido. En otras palabras,
aceptando. No tengo ninguna duda, creo que ya ninguno nos engañamos en ese sentido, es política, que lo hace pensando en lo electoral. No importa, con tal que se haga, porque seguiremos viendo la impunidad hasta que no veamos que un expresidente, como en otros países, es tratado igual que al resto de la ciudadanía, que todos estamos parejos ante la ley. Y en ese sentido me parece bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo. Sobre la consulta, sí es un ejercicio de movilización de Morena, lo está haciendo Morena, va a juntar 2 millones de votos, tal vez más, están en todo su derecho, que salga el PAN, que salga el PRI, a reunir firmas para combatir a los corruptos de los estados donde están gobernando, si eso es lo que quieren hacer. Decías que nos desayunamos, comemos y cenamos política. Bueno, pues eso es inevitable si realmente lo que se está buscando es un cambio de régimen. Tienes que afectar un montón de intereses creados, crear otros intereses, y todo esto es política, pero no se puede pensar en un momento, en una coyuntura de transformación en México o en cualquier otra parte en donde no sea todo política. No va a ser así siempre, pero en los momentos de cambio es casi inevitable. Leonardo, tú lo dices como algo negativo, pues yo lo veo como algo inevitable. Yo lo que planteo es lo siguiente, a ver, un presidente que llegó a tener tanto poder como este y que tiene el compromiso que dice Sergio, no necesita hacer consulta, Sergio, yo no veo la utilidad de hacer consulta, decirle al fiscal proceda contra los señores, decirle a Santiago Nieto proceda contra los señores, y tú decías, Lorenzo, en la primera parte, es un Estado que no funciona. Bueno, una parte del ejercicio se tiene que llegar a la administración, a desentar los sistemas administrativos y los servicios públicos y no dedicar toda la energía nacional a hacer una consulta que estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia va a decir, oiga, usted no necesita. Lo han dicho desde Ricardo Monreal hasta todos los juristas de México. Pero claro, la política divierte y yo digo, bienaventurados a los que les gusta la política, porque no hablaremos de otra cosa. Nos queda poco tiempo, 16 segundos. Leonardo, el presidente ahora está legitimando las consultas, corresponderá a otras fuerzas reunir sus 2 millones de firmas para hacer otras consultas. Pero eso ya corresponde a otros temas, nos tenemos que ir. Regresamos. Bien, continuamos. Me voy a referir a un rasgo de la personalidad presidencial. De repente le gusta entrarle a los pleitos, sin saber uno bien a bien de dónde viene la motivación, pero es el caso con las fundaciones extranjeras que dan dinero en México. En una de sus mañaneras se lanzó diciendo que apoyan a organismos que están en contra del Tren Maya y un poco insinuando, sin decirlo, de que las fundaciones no son del todo positivas porque no son transparentes, que tienen que ser más claras. E inmediatamente vino la reacción de los organismos civiles mexicanos que son financiados por fundaciones extranjeras para decir no hay nada de ilegal ni de ilegítimo, se informa Hacienda, se informa a todo mundo, son aceptadas, nos hemos abierto al mundo. Y no solo eso, sino que empezaron a salir los señalamientos de que hay funcionarios, altos funcionarios que han recibido donativos de fundaciones extranjeras. El Reforma mencionó hoy en la mañana a la Irma Eréndira Sandoval, que fue consultora de la Open Society Institute de Soros. A mí me consta que Gabriela Rodríguez del Consejo Nacional de Población recibió fondos de la Fundación Ford, una de las criticadas por el presidente. John Ackerman también fue becario de la Ford, por cierto, y me consta también que Alejandro Encinas o la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos está buscando fondos internacionales porque no le alcanzan los fondos mexicanos para atender a las víctimas. Es decir, hay una práctica muy generalizada
Y en ese sentido, me parece que yo lo considero una pelea distractora innecesaria, mientras que estoy de acuerdo en esencia con el juicio a los expresidentes. Aquí me parece una disputa innecesaria en la cual, pues sí vale la pena que sea transparente por ambos lados, porque está bien que le den dinero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes también financian a organismos que van a criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos, ¿dónde está, qué es lo que legitima la práctica de estos organismos? Pero en el fondo está un hecho. México forma parte de la comunidad internacional y estas fundaciones extranjeras pues van por el mundo apoyando a movimientos que consideran que son legítimos. Sí, yo creo que debe de hacerse también una distinción entre las fundaciones. Yo recibí 3 años una beca de la Rockefeller para la Universidad de Chicago. Si no, pues no hubiera podido ir allá. Son carísimas esas universidades, o eran, no sé, ahora con esto de la pandemia y andar en línea, a lo mejor se abaratan, pero de otras maneras son muy caras. Entonces hay una parte internacional que en el fondo, pues sí, es parte de la Guerra Fría, fue parte de la Guerra Fría. Los norteamericanos muestran su amor por la democracia y su benevolencia para los países más amolados y dan becas para sus estudiantes, etcétera. Pero hay otras fundaciones que sí se meten directamente en la política. La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, son organismos que, bueno, puede uno trazar su historial en ayuda a universidades. El Colegio de México también recibe dineros de esas fundaciones y de la Fundación Japón y de un montón de cosas. Pero sí es verdad que hay algunas fundaciones que sí son financiadas y no se sabe bien a bien, se disfraza eso, pero sí eran financiadas o son financiadas, yo ya no lo sé, por ejemplo, por la CIA. Y en ese mundo se meten la cola del diablo en algo que en principio es muy positivo, muy transparente, pero hay algo que siempre debemos de cuidarnos de algunas de estas fundaciones y de sus programas y discriminar entre unos y otros, no atacarlos a todos, porque bueno, algunas lo hacen nada más por no pagar impuestos y es una buena manera de no pagar impuestos, que nos den becas a los estudiantes. No, y yo vuelvo al tema de lo político y lo central. A ver, Sergio, yo estoy completamente de acuerdo en que proceda contra los expresidentes, que proceda. Lo que no estoy de acuerdo es que se haga circo político con eso. Eso me parece que desvirtúa el propósito fundamental. Igual que en este caso, tampoco comulgo con el circo político, que me recuerda mucho la doctrina de Emilio Choifet, cuando nos llamaban y nos decían, sus amigos Adolfo Aguilar, Sergio Aguayo y compañía reciben dinero del extranjero. ¿Qué no se da cuenta que están efectivamente haciendo eso? En el Plan Nacional de Desarrollo de Zedillo se decía de las ONGs que atentaban contra efectivamente el interés nacional, y aquí yo lo que no pierdo de vista es que con toda esta politiquería y todo esto se está perdiendo de vista el tema del Tren Maya. O sea, yo creo que no tiene nada de pecaminoso recibir financiamiento de esas fundaciones, pero está la Naumann, está la Ebert, están de muchos países que tienen motivaciones políticas, pero claro, pues si eso hacen, igual que hay fundaciones de distintos ángulos que lo que hacen es promocionar investigación para ir ganando el mundo de las ciencias, ganarse el corazón de la gente, pero lo que no pierdo de vista es la descalificación gubernamental de un proyecto precisamente porque el presidente dice que reciben dinero de fuera. Yo quisiera simple y llanamente decir un ejercicio hemerográfico elemental de lo que publica La Jornada, Luis Hernández Navarro, Magdalena, de los posicionamientos del EZLN sobre el Tren Maya, igual que la consulta que hizo a los pueblos indígenas,
que ha merecido señalamientos por parte de la ONU, te llevan a concluir que efectivamente no es un proyecto que tenga la aceptación que el propio presidente dice. Están los artículos del Omnibus, es decir, no creo que se pueda acusar, como se acusaba en los 90 en tiempos de Zedillo, de que ahí están estos monos blancos italianos veniéndose a meter con los temas chiapanecos que solo competen a los mexicanos. A mí esa política de régimen, esta idea de excluir o desde la mañanera señalar negativamente a quienes no le caen bien, dice Sergio, de repente le da, pues yo veo que le da muy frecuentemente pelearse con los medios, pelearse con mexicanos contra la corrupción, que por cierto preside nuestra compañera María Amparo Casar, contra México Evalúa. O sea, yo siento que no se vale desde la institución presidencial y desde la mañanera señalar como pecaminoso, francamente ilegal o inmoral está recibiendo ese dinero, cuando muchas de ellas han desmentido, por ejemplo, México Evalúa, que no tienen un proyecto específico sobre el Tren Maya. Es que lo que le molestó justamente al presidente López Obrador fue eso, la crítica a uno de sus proyectos fundamentales, a uno de sus proyectos eje, que es la refinería, desde luego, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Y que vengan críticas de estos grupos de la sociedad civil, algunos de comunidades indígenas, algunos de expertos ambientalistas, que lo han apoyado en otras cosas, en muchas otras cosas, pero en esto de pronto dicen, es que no están los estudios ambientales adecuados, es que sí va a afectar al medio ambiente, es que puede tener esta y otra efectos negativos, y lo están diciendo. Ante eso, el presidente reacciona como casi siempre reacciona, no con argumentos, no con datos que desmientan esas críticas que se le están haciendo, pues se le dicen, es que está afectando al medio ambiente o lo va a afectar. Él podría llegar con sus datos, con datos oficiales, con datos de expertos que deben estar trabajando por el propio gobierno, decir, no señores, miren, aquí están estos elementos que les demuestra que no se va a afectar el medio ambiente, por ejemplo, o que no va a afectar los intereses de ciertas comunidades indígenas. Ya hicimos el estudio, es que la cosa es eso, que parece que no hay los estudios. Se va a andar el proyecto sin los estudios adecuados, sin el visto bueno, se hizo una consulta por ahí a la Madre Tierra, pero no a todas las comunidades indígenas o cercanas que puedan verse afectadas. Entonces, la reacción que hemos visto a cada crítica que se hace de algún proyecto o alguna decisión del propio gobierno es la descalificación. No es una respuesta, por lo menos esa es la norma que hemos detectado. Hay excepciones, pero la respuesta no es con argumentos, no es con los datos que desmientan a sus críticos, que incluso tratara de convencer a sus críticos de que están mal, de que su crítica está mal fundamentada y ofrecer la información pertinente, oír a los expertos que están con el gobierno. No, es la descalificación sobre la base de algún interés oscuro, de que están trabajando para quién sabe quién, en este caso para intereses extranjeros que se están entrometiendo en la política mexicana, y entonces él no descalificó el hecho de que hubiera fondos extranjeros a esas organizaciones, sino específicamente que esos fondos eran para criticar al Tren Maya, como si a esas fundaciones norteamericanas o del país que sean, realmente les interesara echar abajo el Tren Maya por alguna razón. No, yo no he visto nada al respecto, pero esa es la respuesta que casi siempre da, descalificar desde el punto de vista moral o ideológico a sus críticos, a falta de argumentos, a falta de razones que permitan demostrar con razones que las críticas están mal fundamentadas. No, totalmente de acuerdo. El presidente carga una mano de metate en la mano para lanzarse contra sus adversarios, que son, vamos, es una categoría amplísima y va variando. Pero unas últimas palabras sobre, decían mis compañeros, hablaban del circo político. En la política mexicana yo pocas veces he visto circo, siempre he visto una rencor. Recordemos, el lenguaje de Vicente Fox en el 2000 era de un peyorativo en contra de Francisco Labastida, terrible. Claro. Luego el de Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Obrador, ahora el de Andrés Manuel López Obrador contra sus adversarios. De hecho, tenemos una política impregnada de un lenguaje de odio, de descalificación al otro. Es decir, tenemos una cultura poco democrática, pero regresaremos con otro tema, el último hasta ahora.
En los últimos días hemos visto una rebatinga en la Cámara de Diputados porque se están disputando quién va a dirigir ahora la mesa directiva de la propia Cámara. Al inicio de la legislatura se había llegado a un acuerdo que primero fuera el primer año el partido mayoritario, Morena. El segundo año, el segundo lugar, que sería el PAN, que fue el PAN, y el tercer año, que es el que va a arrancar, pues que sea la tercera fuerza, que hoy por hoy es el PRI, la tercera fuerza a partir de la votación que obtuvieron. Sin embargo, el PT, que estuvo muy cerca del PRI y que de hecho al inicio estaba por arriba del PRI, pero después algunos de sus diputados se fueron a Morena para darle la mayoría absoluta a ese partido, dicen, bueno, si recojo 4 o 5 diputados, que me preste el PES, que me preste incluso Morena, entonces yo voy a ser la tercera fuerza y yo puedo presidir la mesa directiva en lugar del PRI. Y en eso andaban, y el PRI entonces también dice, bueno, yo también voy a recolectar algunos diputados por ahí de algún partido aliado, etcétera. Y es una rebatinga muy absurda, porque permite el cambio de diputados de una bancada a la otra a contentillo de las necesidades que va teniendo cada uno de los partidos para ocupar un cargo. Y es absurdo lo que hemos estado viendo en este sentido, que es esa rebatinga y el cambio indiscriminado de los diputados de un partido al otro. Total que la propuesta del PT para ser ellos parece que se frustra, porque además algunos de los diputados que adquirieron para ser la tercera fuerza, pues son repudiados por Morena, porque son gente que la atacó a Morena de muchas formas. Está Víctor Toledo, que realmente atacó incluso físicamente a los miembros de Morena, y entonces dicen, oye, pues tampoco, ¿no? Una cosa es que haya una estrategia política aquí, que te puedas adquirir algunos diputados de aquí y de allá, de tal manera que el propio presidente López Obrador, que probablemente no está tan urgido de que el PT sea quien dirija la mesa directiva, y Fernández Noroña a la cabeza, que dijo, oigan, por favor, ya déjense de cosas, no se vale por cuestiones éticas que se viole la ley o que se estén cambiando de diputados de allá para acá solamente por un cargo. Pero ahí se cae un poco en la contradicción de lo que hizo Morena al inicio de la legislatura. ¿Por qué? Porque Morena obtuvo 38% de la votación y con el 8% que la Constitución permite de sobrerepresentación, alcanzaría un 46% máximo de diputados. Y sin embargo, tiene la mayoría absoluta porque jaló diputados del PES, del PT, algunos que él había prestado, de tal manera que tiene la mayoría absoluta. Morena por sí mismo tiene 12% de sobrerepresentación, violentando la Constitución. Entonces, a veces sí se vale violentar la Constitución para obtener nada menos que presidir la Junta de Coordinación Política los 3 años que la ha estado presidiendo Mario Delgado. Pero fue a través de ese tipo de transacciones violentando la Constitución. Que estuvieron a punto de perderla este fin de semana por el movimiento de diputados. Era tal el apetito del PT por presidir la mesa que se llevó, como tú dices, no solo a Toledo, a Serrano. Hay que tener un apetito enorme por llegar a un cargo para llamar a Serrano a tus filas. Digo, simplemente por contraste. Están procediendo contra el gobierno de Mancera en la UIF y al mismo tiempo el artífice del gobierno de Mancera lo llamas como tu aliado. En fin, el manto, digamos, del discurso presidencial da para que esas imposturas pasen, digamos, con menos fuerza que ocurrirán casi con cualquier otra fuerza política, porque finalmente lo que has tenido es un trasiego. Hay que recordar que Mario Delgado fue electo por el PT, lo pasaron después a Morena y se han estado dando oxígeno de manera que, según convenga, pues van efectivamente repartiéndose los cargos. El jefe del Estado en 2 ocasiones, o sea, en 2 años, los ha llamado al orden, diciendo el año pasado quería Dolores Padierna reformar la ley para que se quedara Porfirio Muñoz. El presidente dijo, a ver, podemos, pero no debemos. Hoy se lo recordó y dijo, a ver, señores, es que es una impostura enorme cuando estamos diciendo que estamos transformando el país. Yo dejo simplemente un apunte. El PES acusó al PT de comprar diputados. Y uno se pregunta, ¿qué estamos esperando? ¿Que se publiquen en 6 años los videos de lo que fue esta legislatura para que nos digan que también se compraban voluntades? ¿Hay transparencia en el manejo, digamos, o es seducción política pura? Me pregunto. ¿Hay transparencia en el manejo de recursos para que se estén pasando de una bancada a otra? Yo creo que lo pueden hacer,
pero es absolutamente digamos, un espectáculo poco edificante para una república en donde el presidente dice un día sí y un día también que se está adecentando la vida política. Esto es un espectáculo poco razonable, digamos, poco compatible con una idea de un país que se transforma. Y si la gente repudia eso, ojo, estamos hablando de la coalición que gobierna este país, porque el PT junto con Morena y el PES y el verde, el ínclito verde ecologista que también forma parte, ya lo vemos ahora hasta en la presidencia del Senado, una fuerza importante de la Cuarta Transformación, pues han incurrido en estas prácticas que, como digo, a lo mejor están permitidas, pero no huelen bien. Es lamentable. De acuerdo, Leonardo. Puede ser legal, pero no es legítimo. Se supone que un representante, ya esté en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, es resultado de una voluntad popular en función de un programa y de una persona. Se le confía. Son los personifican a la voluntad popular y a la soberanía. Son la soberanía hecha persona. Uh-huh. Y uno dice, santo cielo, si así es la soberanía, estamos fritos, porque la soberanía en teoría es una cosa, pero en la práctica, véanlos, esos son impresentables. Y entre la debilidad del Estado y ese tipo de partidos, son en particular ahora, no siempre. Yo creo que hubo un momento en que partidos pequeñitos tenían sentido, un sentido más bien no para tomar el poder, sino para mantener viva una idea que en algún futuro llegara a prosperar. Pienso tanto en el Partido Comunista como en el PAN original. Eran la brega por generaciones, ¿no? La brega de eternidades. Uh-huh. Y ahora los partidos pequeñitos es que todos son francamente impresentables. Los están ahorita peleándose y como dijiste, el verde, que no tiene derecho a existir, pero están haciendo una ridiculez de una política que tiene muchos puntos débiles y pocos puntos fuertes. Eso es algo que todos deberíamos de tener en cuenta a la hora de votar la siguiente vez. Lo preocupante, Lorenzo, es ¿por quién votas? Los que van a llegar, pues por ahí van. ¿Cuál es la diferencia entre las redes populares progresistas, algo así, redes sociales progresistas de la familia del Bester Gordillo, por ejemplo? ¿Qué nos va a aportar? Para mí, el sistema de partidos mexicano está tocado de corrupción, del hartazgo del dinero que reciben de manera excesiva, y eso incluye al partido mayoritario actualmente, que ha dado un espectáculo lamentable junto con sus aliados. Ya lo dice Porfirio Muñoz Ledo, cada que declara les lanza una puya, serviles a su bancada, vamos, criticándolos abiertamente, lo cual pues da una idea de que ha decidido hablar. Lo que estamos viendo ahora es un tianguis, como se observó en Baja California, según dicen, que repartieron 2 millones de pesos por un voto de diputado para que Jaime Bonilla pudiera aspirar a gobernar durante 5 años. No se investigó. Lo que vemos ahora es un tianguis. Y de repente uno fantaseo, digo, bueno, vamos a ver que abran el tianguis a la sociedad, a la ciudadanía, y que hagamos una rifa para rentar a un diputado por un mes. Vamos a rifar diputados para poderlos rentar. ¿Qué le pediríamos a un diputado? ¿O qué le pediría yo? Realmente no sé. ¿Para qué me serviría? Pues para nada. Realmente el nivel de representación de los partidos, de la sociedad frente a los partidos, está rota, fragmentada, y me parece que ahí sí estamos ante un problema enorme que no
permite ser optimistas sobre la posibilidad de una verdadera transformación de la cultura política. Y es que lo que vemos en los partidos Morena y sus aliados son comportamientos muy parecidos a los que se criticaban antes. Por ejemplo, nada más brevemente, el PRI no logró la mayoría absoluta en 97, la primera vez que la perdió, precisamente por este límite de sobrerepresentación. Obtuvo 48%, 49% en total y no pudo lograr la mayoría por esa norma constitucional que ahora en cambio Morena sí se la rebasó y ahora sí tiene mayoría absoluta en condiciones muy parecidas a las que el PRI le impidieron tener la mayoría absoluta en 1997. Bien, nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima semana.